tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquel que comenzó la buena obra, aquel que inició algo en ti, ese que te empezó a formar, va a terminar lo que estás haciendo en ti. Aquel que te formó está viendo qué te hace falta, qué te sobra, qué necesita, y poco a poco él va a ir poniendo en ti lo que necesita. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Así que el fabricante es el único que conoce la razón o propósito por el cual diseñó y elaboró el producto. Las circunstancias en las que nacimos no determinan el propósito por el cual fuimos creados. Así que tu inicio no determina el final. Un estudio de Ali Binazir de las probabilidades de tu existencia arrojó lo siguiente: las probabilidades de que tus padres se hayan encontrado en algún lugar donde se conocieron por primera vez es de 1 en 20,000. 1 de 10 de que se hayan hablado. 1 de 100 de que salgan por primera vez, y después de ahí que salgan durante más tiempo. Y finalmente una moneda al aire de que ellos sigan juntos hasta que te hayan tenido a ti. Si combinamos estas probabilidades, nos dan 1 en 40 millones. Asombrosas verdades. Pero falta más de este estudio. Tú fuiste un esperma y las posibilidades de que ese esperma y no otro se haya encontrado con el óvulo de tu madre es de 1 en 400 cuatrillones. Si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no hayan interrumpido su linaje durante toda la existencia humana, nos de 1 a la 45,000 potencia. Eso es un 10 con 45,000 ceros al lado. Ese número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideramos que cada una de estas partículas fueran un universo en sí mismo. Se ve interesante y complicado a la vez. ¿Me vas a decir que naciste por casualidad? No, pero espera, hay algo más. El esperma correcto tuvo que conseguir el óvulo correcto en cada una de tus ancestros, de cada generación. Y la probabilidad de que esto suceda es de 1 en 10 a las 2,640,000 potencia. Eso es un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Finalmente, si sumamos todo lo dicho, combinado con todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú exista es 1 a las 102,685,000 potencia. Es algo increíble. Y aún así, hay personas que piensan, tú estás aquí, no sé por qué. Tú estás ahí porque Dios lo ha permitido, bendito sea Dios. La creación es perfecta, la creación de Dios es perfecta. ¿Sabes qué significa esto? Que 2 millones de personas se juntaron en un mismo lugar y arrojaron una moneda con 1 trillón de caras, y cada una de estas personas haya obtenido el mismo número de 12 dígitos. La probabilidad de esto es 0. La probabilidad de esto aquí es 0.
Eso no puede suceder. Eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Si debiera decir, yo soy un milagro de Dios. Tu vida no es una casualidad. Tu vida es una casualidad. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Bendito sea Dios. Nadie podrá hacer lo que solo tú estás llamado a hacer, al menos como lo harías tú. Nadie puede hacer lo que tú haces, nadie, porque tú eres perfecto. Dios te da la oportunidad a ti de hacer lo que tú haces. Bendito sea Dios. Dios te creó porque tu vida vino a bendecir esta tierra. Pero también es importante que entendamos que somos un ser muy especial, compuesto por un espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que habita un cuerpo y se le asignó un alma para así tener conciencia de existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe su señorío, de manera sobrenatural viene un cambio de naturaleza. Dice Filipenses, el capítulo 1, el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bendito sea Dios. Solo Dios sabe cómo y por qué y para qué te formó. Eres una creación perfecta de Dios. Así que somos nueva criatura en Cristo y todo nuestro ser es transformado. Sin embargo, hay un área del alma que debe ser procesada y esta es la mente. Efesios en el capítulo 4, el verso 22 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bendito sea Dios. En la mente aún radican los hábitos, patrones de pensamientos, con toda la información necesaria para, aún estando en Cristo, sigamos sujetos a la antigua forma de vida. Estos elementos son los que entorpecen que podamos ser competentes según el plan de Dios con nosotros y a la vez nos limita de experimentar una vida plena en Cristo. Para esto es necesario ser procesado. El proceso no es el experimentar adversidades, sino poder tener un cambio en Dios. Todo hombre registrado en las escrituras, incluso naciones, les fue necesario ser procesado para así poder transformado en la manera de pensar. José fue procesado para pasar de un ñoño a un hombre capaz de dirigir una nación más influyente en su época. Moisés fue procesado para dejar de ser un hijo de papi a convertirse en un libertador de la clase olvidada. La nación de Israel tuvo que ser procesada en el desierto para cambiar la mentalidad de esclavos a la de hombres libres. Todos necesitamos ser procesados, necesitamos cambiar. Pero ese cambio solo lo puede dar Dios en mi vida y en tu vida. Bendito sea Dios. En cada uno de estos casos, incluyendo el tuyo, lo que le brinda importancia al proceso es el propósito. Dios nos procesará para llevarnos a la forma que Él quiere darnos. Él quiere darnos.
procesado según el diseño del fabricante. Dios me procesará para transformarme en aquello para lo cual me diseñó. Y eso incluye lo que el hombre o tú quieran que seas. Significa que yo debo conocer lo que Dios dijo de mí, porque jamás seré lo que ignoro ser. Dice Jeremías, capítulo 1, el verso 5, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Bendito sea Dios. Somos una obra en la mano de Dios y Él puede observarnos, y como Él nos creó, Él está dispuesto a cambiarnos y sabe cuándo debemos de cambiar. ¿Qué debemos de cambiar? Cuando necesitamos una transformación de Dios, Él sabe perfectamente lo que es, porque Él es nuestro diseñador. Bendito sea Dios. Cambio a causa del conocimiento. Cada etapa de cambio estará marcada por un nivel de conocimiento. Esto explica el último argumento del punto anterior. Es que no puedo ser más de lo que sé. Solo llegaremos hasta donde conozcamos y operaremos no desde lo que sé, sino desde lo que creo que ya sé. Lo que soy es lo que se multiplicará. Una cosa es tener claridad de identidad, pero otra distinta es tener certeza del propósito correcto. Yo puedo saber que soy hijo de Dios, lavado con la sangre y correspondiente el nuevo pacto, pero no estar haciendo mi labor por la asignación. A Dios no le interesa que nosotros hagamos de todo. Lo que sí capta la atención del Padre es nuestro ejercicio acorde a su llamado. En el ámbito ministerial, cuando yo trato de hacer cosas para Dios, de las cuales Él no me ha llamado, así que Dios desatará crucificación. Productividad es poder y eficacia en mi rango de asignación. Cuando yo hago lo que Dios me ha llamado, no lo que yo quiero, porque de querer quiero hacer muchas cosas. Si solo experimentas desgaste, problemas, frustración, conflicto, estancamiento y estrés en lo que está haciendo para Dios, pues se hace importante discernir si eso, aunque sea bueno, es tu rango de asignación. Si lo que estás haciendo, aún creyendo que lo estás haciendo para Dios, te cansa, te frustra, tal vez lo quieras hacer tú, pero no es lo que Dios te ha llamado, no es lo que Dios, para lo que Dios te ha diseñado. Porque si eres diseñado a imagen y semejanza de Dios, lo que Dios te asigne no será algo cansón para ti ni frustrante. Te hará sentir feliz y cómodo, porque eso es el deseo de Dios, es el deseo de tu diseñador. En mi posición de asignación, cosas ordinarias se hacen extraordinarias. Una piedra derriba a un gigante. Una vara parte el mar en dos. Lodo sana ceguera. 2 panes y 2 peces alimentan multitudes. Cuando las cosas que se ven ordinarias son de Dios, se convierten en cosas extraordinarias. Ese puede ser tú, una persona formada por Dios, un ser formado por Dios. Eres un ser extraordinario. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Para poder ejercer lo que Dios se debe crucificar lo del hombre. Hay niveles en Dios que necesitan una mejor versión de ti. Es por esto que el cambio es vital. Por ejemplo, Hechos, capítulo 18, el 24 y 25, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras,
Este había sido instruido en el cambio del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A veces para hacer lo que Dios nos ha mandado necesitamos cambiar. Necesitamos dejar lo que yo puedo hacer como hombre para hacer lo que puedo hacer como un hombre espiritual de Dios. Necesitamos dejarnos transformar por Dios, moldear por Dios. Ya finalizando, amados hermanos, Apolos es el prototipo de líder con grandes características, pero limitado por la ausencia de cambios continuos. Como hombre de Dios debemos de estar dispuestos a ese cambio espiritual, porque queremos agradar a Dios, queremos hacer lo que a Dios quiere. Cuando paramos de cambiar y mejorar en Dios, entonces terminaremos siendo buenos hasta un punto. Nuestro radio de acción terminará evidenciando una característica inherente a este mal que es la mediocridad. Los procesos de Dios nos permiten caminar de gloria en gloria y por ende nos alejan del estancamiento. Dios te procesará con aquellos que menos quieres. Hechos capítulo 18, el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Para Dios poder sacar a Apolos de las limitaciones, lo acercó a unos mentores, pero esto no eran exactamente los que se suponían que debían procesar a este hombre. El versículo 24 presenta a Apolos como un varón judío. ¿Por qué este texto hace esta reseña de un varón judío? Según su cultura, tiene una creencia machista el varón judío. Ya él tenía concepto y creencia de que pertenece a una raza superior. Para poder quitar todas esas creencias, Pablo pone a una mujer para que instruyan a Apolos en un nuevo nivel al que traicionaría. Para un varón judío es humillante en esa época recibir instrucciones de una mujer, porque jamás una mujer instruye, mucho menos a un maestro en aquella época. Un maestro o un rabino, por regla cultural, no podían dejarse abordar por una mujer. ¿Cuál era la intención de Dios con esto? Quebrar todas las falsas ideas que la cultura había puesto en ese hombre. Hacerlo entender que jamás, que todo lo que él podía estar haciendo para Dios, la humildad es el factor primordial. Que Apolos entendiera que en el reino, hasta el más pequeño, bendito sea Dios, te puede aportar para la obra de Dios. Y que amar por encima de las diferencias es importante en el reino de Dios. Fíjense cuánto cambio necesitamos tener como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Y a veces ese cambio no sabemos de dónde viene, a quién Dios envía para instruirnos a ese cambio, llevarnos a la medida que Dios quiere, bendito sea Dios. En conclusión, amados hermanos, mis hermanos, en este día, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás conectado en este día. Tú no estás presencial por casualidad. Estás porque Dios te lo ha permitido. Bendito sea Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Tú eres una creación perfecta según Dios. Tú eres una formación perfecta y creada según Dios.
Y cuando Dios quiere hacer cambio en nuestra vida, en tu vida, debe permitirlo. El hombre y la mujer de Dios siempre tenemos que estar dispuesto al cambio, siempre y cuando sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga ricamente en este día.